que ver que haya anomalías o polvo en la cámara con lo que me estás contando del rocío de primavera. Aquí en este segundo párrafo te vas a dar cuenta. Sin embargo, a veces el fenómeno se presenta en ciertos ambientes donde la explicación anterior queda descartada. Esos ciertos ambientes se refiere a las noches primavera, porque no lo vas a ver ninguno más en todo el año. Hombre, en noviembre, diciembre dan los últimos coletazos, los orbes, y se pueden ver algo, pero ya está. Han quedado registrados numerosos eventos donde el comportamiento de estas luminiscencias son anómalos, como enseño en la cabaña del ruido. Por ejemplo, se mueven en dirección contraria a las corrientes de aire, como harían las partículas de polvo, polen o agua. Giran y se disparan a velocidades súbitas, o aparecen o se esfuman ante la cámara, que fue lo que me pasó a mí, que un orbe se impactó contra mi cámara, se quedó durante segundos y tomó una dirección súper rápida hacia... vaya, que era muy difícil de explicar lo que vi. Algunos investigadores han atribuido a estas características circunstancias paranormales que aún no tienen explicación conocida. Por tanto, podríamos definir, según lo hace Wikipedia, los orbes como anomalías luminosas. Ya, pero es que si nos vamos a la Biblia, dicen que los ángeles son portadores de luz blanca, como los orbes. Si nos vamos a la mitología, decían que la estrella pues dejaba caer un polvo que lo llamaban polvo de estrella, que era blanco, y que ahí es donde estaban las hadas, o iba por ahí, las hadas de dónde se van, dónde se encuentran, en los bosques, en los campos, en la era, donde hay que buscar el rocío. Y son luminiscencias blancas, volátiles, ¿no? Que vuelan, como los orbes. Si nos vamos a la Biblia, la paloma blanca, el ángel Gabriel, significa muy bien lo que quiere decir esto, porque es lo que preña que la tierra. ¿A quién? ¿O quién? El agua, porque se quiere penetrar en el agua. ¿Y quién es el agua? Mar, ría. Un agua que va a tener unas sales, como el mar. De hecho, en las láminas alquímicas muchas veces está relacionado con Poseidón, ¿no? Que es el dios de los mares. Y todo esto, pues, da muchísimo que pensar. Entonces, lo que realmente quiere captar el alquimista es lo que mueve el mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos vamos a la mitología griega, ya podemos ver con otras perspectivas las cosas que dicen, ¿no? Por ejemplo, que Urano, que era el dios del aire. Urano, en su descendencia, tuvo un hijo, Cronos, que como que Urano, debido a que si quería ser rey necesitaba comerse a su hijo o algo por ahí iba en la historia, pues la madre lo tenía los niños guardados en el vientre hasta que un día Cronos se hartó y con un hacha pues le arrancó los huevos al padre Urano. De ese acto de violencia se formó un sinfín de mar, y de la espuma blanca del mar nació Afrodita. Toma ya. ¿Y Afrodita dónde está? En los meses primaverales. ¿Afrodita dónde está? En la reproducción. ¿Cuándo es por excelencia el mes de la reproducción en la naturaleza? Tanto de plantas como que los animales entran en celo. ¿Te lo tengo que decir? Pero es que hay más. Hay mucho más. Si nos vamos a la lámina de alquimia del Mutus Liber, esta que yo os dije donde salía la sirena, empieza saliendo por Urano en el aire. Se acaba viendo a Afrodita para que no te líes, con 10, que 10 es el número de la divinidad redondo, 10 gaviotas. ¿Cómo son las gaviotas? Blancas, volátiles, que vuelan. Está imitando a los orbes. En la siguiente escena sale el agua con la sirena.
Es decir, coge de la sirena, atrapa a la sirena, porque si veis la lámina salen alquimistas con las redes atrapando a la sirena para sacarle esa leche. Si seguimos, vaya a ver que sale un toro y sale un cordero. Eso en los signos zodiacales son los meses primaverales, Tauro y Aries. Pero es que hay más y más y más, y todos son pistas de lo que tienes que hacer, a dónde tienes que ir y cómo vamos a obrar. Por tanto, es muy importante esta asignatura porque nos va a enseñar a cómo descifrar o cómo desvelar este conocimiento para saber si estamos obrando bien o no a la hora de llevarlo a cabo en la siguiente lista de reproducción que veremos, que es prácticas de laboratorio. Y por eso la importancia de todo esto que estamos diciendo y todo esto que estamos haciendo. Y además el alquimista, mediante la observación natural de las cosas, tiene que saber cómo captarlo. Por ejemplo, nosotros lo hacemos mediante botellas congeladas porque nos hemos dado cuenta que el frío es un imán, es una magnesia para ello. Y gracias a la lectura de los textos clásicos de alquimia. Porque en Aristeo, en carta de Aristeo su hijo, que por su descendencia quiso dejarle de herencia a su hijo una carta donde decía cómo obrar para hacer la piedra de los filósofos. Y le dijo que se fuera a la nieve, al frío. Y de ahí cogiera en los meses primaverales ese hielo y que lo dejara que se hiciera un agua. Claro, porque está atrapando los orbes y que no le podía dar la luz del sol, y eso lo dejaba muy claro. Porque como ya hemos dicho, se evapora y se van hacia arriba. Entonces, aquí llegamos a una conclusión que también el alquimista tiene que saber lo que está haciendo. No es igual de puro que tú el rocío se lo cojas de las plantas o que tú el rocío, que ya tiene suciedad con polen, etcétera, y el ambiente que puede haber ahí, que tú cojas el rocío directamente a través de imantación con el frío, y en nuestro caso ponemos una bandeja por debajo de las botellas congeladas y todo lo que se quede en la bandeja es rocío. Pues ese rocío, por ejemplo, es más puro que el que puedas coger de la planta, porque no lo has cogido de la planta, lo has cogido del aire. ¿Vale o no? Si lo vais a coger de la nieve, tenéis que tener en cuenta de que no queremos el agua, de que no queremos rocío, queremos los orbes. Entonces no te vas a poder quedar el agua de la destilación. ¿Vale o no? Te vas a quedar simplemente con las sales. En el caso del rocío primaveral, no, porque como ya veremos en las prácticas de laboratorio, vamos a trabajar tanto con las sales como con el agua. Entonces es muy importante que a la hora de hacer la piedra filosofal, pues al menos que necesitéis sales solamente porque hayáis obrado mal en un proceso, nos metáis en el berenjenal de, en vez de coger rocío, coger hielo, irse a una montaña, en la sierra, por lo menos yo no lo recomiendo. Y tenemos, pues, carta de Aristeo a su hijo, que la hemos comentado. Tenemos también, lo diré, sí, la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto. Tabla esmeralda, voy a buscarla para poderle leer la inscripción que en ella tiene, que me parece importante, aunque esto, a ver, ¿dónde está? Contenido por Wikipedia, ¿vale? Lo que digo no es ficticio, sino digno de crédito y cierto. Lo que está más abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Actúan para cumplir los pródigos del uno. Como todas las cosas fueron creadas por la palabra del ser, así todas las cosas fueron creadas a imagen del uno. Su padre es el sol, su madre la luna.
O sea, te está diciendo cómo son luminiscencias de que se alimentan del sol y de la luna. Aparecen en las noches de luna porque hace más frío y se van en el sol claro, ascendentemente, es decir, a las esferas celestes, cogiendo esas luminiscencias. El viento lo lleva en su vientre, claro, si lo atrapas con la humedad, pues lo lleva en su vientre. Su nodriza es la tierra, donde se gesta es la tierra. Es el padre de la perfección en el mundo entero. Evidentemente, los meses primaverales, la primavera la sangre altera, se ve todo muy bonito y todo muy perfecto. Su poder es fuerte si se transforma en tierra. Evidentemente lo que queremos son los orbes que se van a manifestar en forma de tierra, algo que es, bueno, no sé cómo se dice cuando no se puede coger ni inteligible, algo que, bueno, ya me habéis entendido. Lo transmutamos en algo firme, en algo que tú puedas coger. De todas formas, esas sales son muy volátiles, a la que le pongas el dedo se te queda el dedo blanco y no puedes recuperarlo. Separa la tierra del fuego. Pues evidentemente, mediante un fuego ese agua nace una tierra. Lo sutil de lo burdo. El agua es lo burdo, porque el agua del rocío, que es lechosa, pues es importante para nosotros, pero en el momento que separamos lo que le hace lechosa, que son esas sales, pues se dice que estamos separando lo sutil de lo burdo. Pero sé prudente y circunspecto cuando lo hagas, porque necesita una temperatura que tiene que ser una temperatura ambiental, o como la incubación de un huevo, no os podéis pasar. Usa tu mente por completo y sube de la tierra al cielo, lo que hace el rocío. El rocío no lo sorbes y luego nuevamente desciende a la tierra cuando es la luna. A ver, se desciende a la tierra y combina los poderes de lo que está arriba y lo que está abajo. Así ganará gloria en el mundo entero y la oscuridad saldrá de ti una vez. Esto tiene más virtud que la virtud misma, porque controla todas las cosas sutiles y penetra en todas las cosas sólidas. Este es el modo en el que el mundo fue creado. Ojo, que nos lo está diciendo. Este es el origen de los prodigios que se hallan aquí. Esto es por lo que soy llamado Hermes Trismegisto, porque poseo las tres partes de la filosofía cósmica. Lo que tuve que decir sobre el funcionamiento del Sol ha concluido. Y bueno, yo creo que con esto ya sí que sí me voy despidiendo, mis campiñuelos y campiñuelas, y espero que hayáis disfrutado de cómo se desvela realmente los textos clásicos de alquimia. Son muy densos, muchísimo más densos que esto, pero por eso mismo no vamos a poner a descifrarlo ni a ver que si las aves como tienen alas en lo volátil, lo que no tenga alas significa que es terrenal, o sea que el rocío por la noche es terrenal, se coge, durante el día volátil, todas esas cosas no las vamos a saltar. El que quiera saber más está invitado a meterse a mi lista de reproducción Destripando Textos Clásicos de Alquimia, donde lo vais a ver todo con profundidad, y ya en las siguientes podcasts vamos a ver cómo se hacen las prácticas de laboratorio alquímico para la obtención de la piedra de los filósofos. Con esto me despido, un saludo, os quiero, chao, chao, chao.